de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Radio. Lo mejor es martes 3 de noviembre del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre en la tarde de hoy. El mundo observa lo que está ocurriendo en los Estados Unidos y espera expectante, como ha dicho la prensa internacional, los resultados de las elecciones presidenciales en ese país. Nos acompaña el embajador Diego Arria, embajador de Venezuela ante Naciones Unidas. Y me parece que recibe nuestra llamada desde los Estados Unidos, o al menos conoce perfectamente la situación. Embajador, 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Embajador, muy buenas tardes. No sé por qué vía está, me está escribiendo internamente el embajador, me dice qué pasó. Y habíamos quedado que íbamos a conversar vía Skype. Yo le ruego a mi equipo, si lo podemos llamar, no importa si lo hacemos al aire. Le ruego a mi equipo que lo llamemos vía Skype. De ser posible, podemos colocar la tapa, la imagen, mientras hacemos la llamada. Y conversar con él. Él tiene que retirarse temprano, ¿ah? Ahí lo... Embajador Diego Arria, a ver si... ¿Aló? Embajador Diego Arria, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Mira, estoy en ropa de salir al tenis, no te importa si le quitamos la cámara. Bueno, como usted se sienta cómodo, embajador, sí. Nosotros francamente no, por nosotros no hay ningún problema, digamos. Bueno. Si quiere hacerlo sin imagen, no pasa nada, la verdad nos interesa mucho conocer su análisis sobre lo que está ocurriendo hasta ahora en los Estados Unidos, el impacto que va a tener esta elección presidencial para el mundo, para América Latina y especialmente para Venezuela. Bienvenido, lo escuchamos. Gracias, María. La verdad que yo creo que es que una elección potencialmente los venezolanos pensamos que puede tener una gran significación para nuestro país. Algunos la tenemos con mayores esperanzas que otros, pero en general hay un convencimiento, yo diría, de mucha gente en Venezuela de que ven aquí una oportunidad en la decisión que hagan los norteamericanos de si vendrán a ayudarnos o no a rescatar la libertad. Yo veo eso para mí de una unidimensionalmente. Lo veo exclusivamente como un problema que beneficia o no al observar la contienda. Debo pensar, como lo creo, que el presidente Trump representa más creíble, más confiable por lo que viene siendo por nuestro país. Comentábamos con los amigos oyentes, embajador, las entrevistas que han ofrecido a ambos candidatos. En el tiempo de Bogotá le preguntaban directamente a ambos sobre Venezuela y la verdad da la impresión, independientemente de que la política de Estados Unidos hacia nuestro país es bipartidista, que de haber un cambio, es decir, ante un posible triunfo del candidato demócrata, las cosas podrían variar. Y yo le pediría un comentario al respecto. El presidente Trump lo dejaba claro, él va a continuar con la línea dura. El candidato Biden da la impresión que tiene otra fórmula para nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Pues efectivamente, mira, esto del bipartidismo ha sido muy afortunado para nosotros, pero el bipartidismo fue convenido hasta que llegaron las sanciones. Y trajeron declaraciones, resoluciones, el bipartidismo estaba en plena vigencia. Pero cuando Trump comenzó a tomar sanciones unipersonales, etcétera, entonces inmediatamente cambió ese bipartidismo al punto de que Biden ha dicho que cambiaría la política exterior hacia Venezuela, pero refiriéndose específicamente a las sanciones. Sin la menor duda, son dos maneras de ver el problema. Yo no puedo decir que Trump nos garantiza de que nos va a profundizar
de alguna manera para rescatar nuestra libertad, pero lo que sí estoy convencido de que Biden ni siquiera lo intentará, porque cuando él dice que abrirá las puertas a Cuba, yo digo que abrir las puertas a Cuba es cerrar las puertas de la libertad a Venezuela. Y también los que le siguen, Biden es el resultado de un compromiso del Partido Demócrata que no querían que otros dirigentes más a su izquierda llegaran, como Sanders, la Warren y otros. Entonces es un candidato muy débil, pero luego impone a Kamala Harris, que por supuesto sí lleva con ella, es una especie de portaaviones de todos los grupos que quedaron fuera de la contienda al llegar Biden y que son más los grupos, llamámoslos en Estados Unidos, de más izquierda, progresista, como lo llaman ellos. Así que la Harris representa justamente la política opuesta a la de Biden, que ellos mismos han dicho, Sanders ha dicho, estaremos seguros de que Biden sea el presidente más progresista de los Estados Unidos. Ahora, embajador, sobre la posición del candidato demócrata, comentamos con los amigos oyentes una entrevista de algunos de sus asesores al The New York Times, y ellos, en el caso concreto de Venezuela y sobre la figura de Juan Guaidó, ellos decían textualmente: vemos muy difícil que se mantenga el reconocimiento a la presidencia interina en Venezuela en las actuales circunstancias. ¿Qué impacto podría tener una situación de esta naturaleza? Entendemos que el caso del presidente Trump mantendría la política que ha sostenido hasta ahora. Lo escuchamos. Es exactamente como tú dices. Yo creo que el anuncio de lo que sería una presidencia de Biden está clarísimo. El anuncio del presidente Trump es más fácil porque no estaría ofreciendo hacer, sino que sería continuar haciendo con mayor presión, con más fuerza y con mayor consistencia. En el caso de Biden sería sencillamente no intentarlo, sino buscar otro tipo de aproximación, nada menos que a una corporación criminal de Venezuela. Yo creo que eso, y por eso te decía, mi visión es unidimensional, sesgada, egoísta. Yo veo la elección norteamericana en función de los intereses de mi país, no lo veo en función de los intereses de los propios Estados Unidos. Ahora, tengo que preguntarle, embajador, de ser así, ¿qué cree usted que pasaría si hay un cambio puertas adentro? Seguramente escuchó usted la entrevista que ofreció Leopoldo López, dirigente de Voluntad Popular, miembro del gobierno interino, a CNN en español. Él reconocía que en un momento determinado, el 30 de abril de 2019, hubo una negociación con altos jerarcas del chavismo, incluyendo el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, sancionado por los Estados Unidos. Le pediría un comentario sobre la estrategia de la alternativa para promover o alcanzar un cambio o una transición a la democracia en nuestro país. Lo escuchamos. Mi querida Mariela, como es, creo, tu última pregunta, y este es un tema que me gustaría ahondarlo contigo. Yo quedé alarmadísimo de esa entrevista por varias cosas. La primera, de una excesiva arrogancia y soberbia de una persona que hablaba, nosotros decidimos, nosotros, que yo quisiera preguntarle, ¿quiénes somos nosotros? ¿Es él? ¿Es Guaidó? ¿Es Voluntad Popular? O sea, apropiarse de la representación de un país y asumir ese tipo de responsabilidad. Por cierto, que ninguna funcionó, porque fueron justamente impulsadas por un exceso de soberbia y arrogancia basada en ignorancia. Y en esa entrevista él dice que las transiciones son conocidas en el mundo como la de España, de Sudáfrica. Eso es absolutamente falso. La transición en España fue con personajes muy distintos, igual que la transición en Chile y mucho más aún la de Sudáfrica. Pero entonces a mí me parece realmente, yo quedé alarmadísimo. Además, un mensaje terrible para Guaidó, porque dijo: yo regresaré para liberarlos. O sea, Guaidó, ustedes esperen hasta que yo regrese para liberarlos. Ahora, embajador, da la impresión que con el actual estado de cosas, luego del proceso que organiza el chavismo para diciembre, se va a desatar una persecución contra los actuales diputados de la Asamblea Nacional y probablemente contra el gobierno interino. ¿Qué hacer si esto ocurre? Lo escuchamos. Pues mira, eso está más que en evidencia. Yo no sé si las declaraciones, yo creo que aquí hay algo tal vez importante. El hecho de las declaraciones de López significa que se ha desnudado lo que viene haciendo su partido y él, que es el jefe del partido, y el jefe de Guaidó, vienen haciendo. Entonces yo creo que es muy importante que el país conozca que eso es lo que tenían en mente, nada menos que un gobierno en lo que ellos llaman en transición. Eso no es una transición.
Eso es un compromiso para gobernar con el chavismo, que es una cosa muy distinta. Y por supuesto, en la medida en que se alejen de eso, pueden tener otras represalias. Sin embargo, yo estoy viendo que hay un intento, en este momento por el gobierno de España, de jerarquizar a López por encima de Guaidó como parte de un arreglo superior que permitiría un mayor apoyo de la Comunidad Europea a los planes que ellos estén manejando, que te repito, no son los planes que los venezolanos, creo yo, en su mayoría quisieran. Bueno, los planes que están manejando, según lo ha dicho el dirigente Leopoldo López y miembro del gobierno interino, es la continuidad constitucional de la Asamblea Nacional. Por eso se promueve la consulta. Yo le pediría un comentario, sobre todo a la luz de lo que puede ocurrir hoy, embajador, porque el apoyo de Estados Unidos, usted me corregirá si me equivoco, ha sido determinante para la posición asumida por la comunidad internacional con relación a nuestro país. Lo escuchamos. Sin el apoyo del presidente Trump, de su administración, el gobierno interino no tendría los reconocimientos que hoy en día tiene. Eso para mí es un reconocimiento elemental que le debemos a la administración del presidente Trump. En un cambio de política en la Casa Blanca, evidentemente esto tiene, por cierto, la mejor interpretación, esto tiene sumamente complacido a los chapos cabellos, a los maduros, que piensan, que le dan tanta importancia, que piensan que la llegada de un Biden, por ejemplo, sería para ellos una solución. Para algunos, incluso dirigentes cercanos al gobierno interinato, hay muchos de ellos que han estado propugnando, incluso respaldando, de una manera que encuentro absolutamente increíble, respaldando lo que sería un triunfo del señor Biden. Ahora le pregunto, embajador, conociendo usted cómo funciona, digamos, Estados Unidos, ¿qué podemos esperar? Hay toda clase de análisis, algunos hablan de una contienda muy cerrada, de una jornada que podría alargarse, incluso llegar hasta los tribunales. Hay ciudades acantonadas, literalmente esperando posibles desórdenes. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, a mí me llamó mucho la atención que las ciudades acantonadas, como tú lo explicas correctamente, que están protegiendo con maderas y cartones las ventanas de sus negocios, son las ciudades más antiguas. Nueva York, Los Ángeles, que son ciudades, Washington, que son ciudades muy anti-Trump, son los que temen. Entonces, si temen, no están temiendo a los partidarios de Trump que los van a atacar, están temiendo a los partidarios de Biden. Y eso se agrega a las declaraciones de la señora Harris, que hace una semana dijo, las manifestaciones, se refería al Black Matter Lives, seguirán, porque es importante, tomen nota de que estas manifestaciones y estas protestas no deben detenerse. Es una especie de un grito de guerra, nada menos que una mujer que si llegara a Biden podría acabar siendo la presidenta de los Estados Unidos, porque Biden denota, anticipa, incluso hasta por su propio estado físico y hasta mental, posibilidad de que ni siquiera terminara un periodo en caso de que resultara electo. Embajador Diego Arria, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos. Sabemos que tiene compromisos que cumplir, pero le agradecemos estos minutos para ayudarnos a entender. Gracias, embajador. Mariana, es difícil entender esto para todos. Mil gracias. Gracias. Es difícil, pero le daremos seguimiento porque va a tener un impacto, como han escuchado ustedes, para Venezuela, para América Latina, para el mundo, lo que ocurra hoy en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos informaciones que están en desarrollo en Venezuela y más allá de nuestras fronteras. Comentábamos algunas con nuestro primer invitado. El mundo asiste expectante al escrutinio en los Estados Unidos, y tomo titular del diario El País de España. Todos los medios de comunicación están desplegados, tienen cobertura especial sobre este evento. Los 4 años de Donald Trump, dice la nota, en la Casa Blanca han agitado el tablero exterior. Tanto los países aliados como los rivales se juegan mucho en las urnas, incluyendo, como ustedes escuchaban del embajador Diego Arria, Venezuela. Entre la resignación y la esperanza y a la sombra de una nueva ola de coronavirus, el mundo mira con la máxima expectación a Estados Unidos. El mandato de Donald Trump, marcado por el unilateralismo, y las disputas comerciales, ha removido el tablero internacional y ha dinamitado algunas alianzas tradicionales de Washington. Algunos actores internacionales esperan que logre la reelección, pero otros confían en que una victoria de Joe Biden al menos lime asperezas. El demócrata, pese a todo, tampoco despierta entusiasmo entre algunos de los que prefieren un cambio en la dirección de la primera potencia mundial. Veremos qué ocurre. Lo dicho, ciudades en Estados Unidos, lo tomamos de la FM de Colombia, se preparan para posibles protestas tras elecciones. Comercios y oficinas se blindaron, literalmente se blindaron, para protegerse ante el riesgo de disturbios cuando se conozcan los resultados de los comicios. Y en lo personal esto dependerá de las diferencias. Si es muy cerrada la contienda, puede que haya tensión. Si es, digamos, muy claro el resultado, no, puede que no. El FBI alertó sobre posibles enfrentamientos armados en Portland, por ejemplo, símbolo de profundas divisiones en Estados Unidos durante la jornada electoral estadounidense que se lleva a cabo este martes. Esta ciudad del estado de Oregon, al noroeste, bastión de los demócratas, ha sido escenario de continuas protestas contra el racismo y la brutalidad policial a raíz de la muerte del afrodescendiente George Floyd. Y esta elección, dice uno de los párrafos, en un ambiente tan polarizado ha disparado las alarmas por posible violencia, incluso letal, en las calles, sobre todo del centro, donde ya los comercios han protegido sus negocios con tablones de madera. En nuestro país, el Tribunal Supremo de Justicia declaró procedente solicitar a Colombia extradición de venezolanos y venezolanas por terrorismo y rebelión. Estamos hablando del TSJ oficialista. Dudamos en lo personal que esto avance, tomando en cuenta el tema de reconocimiento que hay en el vecino país de las autoridades oficialistas, pero en todo caso leemos la nota. La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia declaró procedente la solicitud de extradición activa a la República de Colombia de los ciudadanos Mayor Juven José Sequea Torres, primer teniente Raider Russo Márquez, Brian Rafael Pérez Astudillo y la ciudadana Yaxi Alexandra Álvarez Mirabal, para ser sometidos a un proceso penal por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, traición a la patria, rebelión, conspiración con el gobierno extranjero, tráfico ilícito de armas de guerra y asociación en perjuicio del Estado venezolano. Y esto tiene que ver con la denominada Operación Gedeón. Lo dicho, el chavismo se prepara para el proceso de diciembre. Algunos hablan del simulacro de diciembre para conformar un congreso afín. Declaraciones del presidente de la Constituyente Comunal, Cabello. El 6D, dice el Universal, nosotros estaremos escogiendo por la paz, el futuro y una Venezuela mejor. Claro, nos preguntamos a costa de qué, porque hoy, por ejemplo, en la Asamblea Nacional denunciaban el uso de la ayuda humanitaria para hacer campaña política en un acto vil e inhumano. Estoy tomando tuit del diputado Carlos Valero. UNICEF Venezuela y UNICEF para América Latina deben explicar, decía el diputado y otros parlamentarios, qué hacen candidatos del régimen con material de ayuda humanitaria que sería distribuido exclusivamente
por organismos de la ONU en Venezuela, una cosa inconcebible, pero ocurre. Y están las fotografías que así lo demuestran. Además, sobre la consulta popular, se ha emitido un primer boletín del comité organizador, algunos datos que ya conocíamos. El punto 3, la fase de participación digital se va a realizar entre los días 5 y 12 de diciembre. La fase de manifestación presencial se va a llevar a cabo el día 12 de diciembre de 2020 utilizando mecanismos de bioseguridad, y se confirma un dato que nos daba la magistrada Blanca Rosa Mármol, y es que el comité organizador procesa junto a la Asamblea Nacional el texto oficial, este es el punto 6, texto oficial de las preguntas aprobadas que serán comunicado a la brevedad posible. Todavía las preguntas no habrían sido aprobadas, las definitivas, quiero decir. Además, la Asamblea Nacional aprobó acuerdo donde responsabiliza al régimen de Maduro por el abandono de un buque petrolero en el Golfo de Paria. Hay gran preocupación, tiene más de 1 millón de barriles de petróleo en su interior. La empresa energética italiana Eni anunció que Estados Unidos le permitirá descargar los barriles de petróleo almacenados en el buque Navarima, anclado en el Golfo de Paria, sin que esto implique violar las sanciones impuestas contra Venezuela. Y sobre una de las grandes noticias que hemos reseñado que tiene que ver con San José Gregorio Hernández, el doctor José Gregorio Hernández, hallazgos de la investigación de los restos mortales. Esto lo publicó la Arquidiócesis de Caracas. Medía 1,61 centímetros de estatura, de contextura delgada, clavícula derecha plana, esternón pronunciado, trastorno de caja torácica, y tenía incrustaciones de oro en los dientes. Como aclara la Arquidiócesis de Caracas, se trata de una investigación, un trabajo que duró 2 meses, lo que emplearon para la exhumación del venerable el doctor José Gregorio Hernández. Y vamos a reponer algunas de las declaraciones de la jornada. Una de ellas de la diputada Diana Pichardo. Se cumple una semana de la detención arbitraria del periodista Roland Carreño, que además es activista de Voluntad Popular. Ella expresaba su rechazo y la denuncia en los siguientes términos en la sesión de hoy del Parlamento. Escuchemos. Buenos días, señor presidente Juan Guaidó, Junta Directiva y colegas diputados. Hemos solicitado este punto de información desde la fracción de Voluntad Popular y desde el Observatorio de Derechos Humanos para rechazar categóricamente la detención arbitraria y violatoria de toda la ley, el debido proceso, pero sobre todo de los derechos humanos del periodista y activista de Voluntad Popular Roland Carreño, quien el pasado martes, aproximadamente a las 5:30 de la tarde, cuando iba en compañía de 2 jóvenes de su equipo de trabajo, fue interceptado sin placas y detenido arbitrariamente. Pasaron más de 48 horas para que fuese presentado ante un tribunal en donde el juez Juan José Máximo Márquez imputó los delitos que habían sido precalificados por el Ministerio Público, como son conspiración, financiamiento del terrorismo y tráfico de armas. En ese sentido, luego de una desaparición forzada, presentan ante el tribunal esta imputación con pruebas chimbas, pruebas falsas, donde pretenden decir que el ciudadano Roland Carreño, un venezolano ejemplar conocido por todos los venezolanos, además, llevaba consigo nada más y nada menos que un R-15, un armamento de alto calibre, y $12.000 en efectivo. Pero posteriormente a ese hecho aparece el ciudadano Jorge Rodríguez, quien no tiene ninguna cualidad para tener intromisión dentro de lo que es el expediente, y mucho menos en fase de investigación, y en cadena nacional pues sale a tratar de demostrar lo que es una gran olla, una evidente olla, diciendo pues cosas como que el señor Roland Carreño utilizaba dinero de la Fundación Simón Bolívar, de la empresa Citgo, para repartirlo, entre otras cosas, a activistas de nuestra organización Voluntad Popular, para malponerlo y buscar un linchamiento moral, hablando de una supuesta pareja a quien con ese dinero él le regalaría un carro, y cosas de ese estilo que nada tienen que ver con la realidad. Y para todo el pueblo venezolano que conoce a Roland Carreño entiende que se trata simplemente de más de lo mismo, ¿no? De la persecución política, la retaliación, de una venganza, como ellos mismos lo han dicho en otras oportunidades, en este caso por la salida de Leopoldo López y la relación de Roland Carreño con la familia López Tintori.
Bien, parte de las declaraciones que ofrecía la diputada Adriana Pichardo, se cumple, insistimos, una semana de lo que fue la desaparición forzada del periodista y activista de Voluntad Popular Roland Carreño, que más tarde se conoció estaba en poder de las autoridades. También hoy hubo una denuncia o una declaración de rechazo a las declaraciones ofrecidas por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. De esto hablamos hace algunos días, referidas a los venezolanos que están en esta ciudad colombiana. El diputado William Dávila, de la Comisión de Política Exterior, expresaba su rechazo en los siguientes términos. Escuchemos. Recientemente la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sacó unas declaraciones xenófobas contra los venezolanos. Para nadie es un secreto que en Bogotá existen más de 340.000 venezolanos, migrantes y refugiados, precisamente por la catástrofe económica y social que estamos viviendo en Venezuela, producto de la dictadura criminal y usurpadora de Nicolás Maduro, criminal de lesa humanidad identificado por las Naciones Unidas. No podemos aceptar este tipo de declaraciones. Somos países hermanos, tenemos el mismo padre, el libertador Simón Bolívar. Más de 6 millones de colombianos fueron recibidos en Venezuela en los tiempos de la guerra, en la zona occidental y en diversas partes del país. Fueron recibidos colombianas y colombianos con todo el afecto y con todo el cariño por todos los gobiernos democráticos de Venezuela durante los 40 años de democracia que tuvimos. No podemos aceptar entonces que se esgrima de esta manera un discurso lleno de odio para inculpar a los venezolanos como que si fueran los causantes de la inseguridad de Bogotá. Bogotá necesita más policías. Eso es lo que tiene que hacer la alcaldesa de Bogotá. Pero en ningún momento dirigir esas declaraciones contra venezolanas y venezolanos que trabajan, que generan impuestos, que tienen negocios lícitos, que están estudiando, que cuidan ancianos, cuidan niños, que trabajan en los hospitales, en los ambulatorios, en los centros de salud, que dan clase, que investigan en las universidades, que trabajan como obreros, como trabajadores de la construcción de edificios en Bogotá, que trabajan en los campos de Colombia para producir comida y generar bienestar al pueblo colombiano. Bueno, aparte de las declaraciones del diputado William Dávila, diputado por Mérida, dirigente de Acción Democrática, miembro de la Comisión de Política Exterior, sobre estas declaraciones que tantas reacciones han generado, sobre todo en redes sociales, de rechazo por la referencia a los migrantes venezolanos que están en Colombia, en la ciudad de Bogotá. Y a propósito de la pandemia de coronavirus, Médicos Unidos por Venezuela publicaba su último reporte del 2 de noviembre. Ellos confirmaban 5 fallecimientos en los últimos 5 días de personal de salud con criterios de COVID-19. Esto eleva la cifra de víctimas mortales solo en el sector sanitario de nuestro país a 242 en ese periodo. 242 personas del sector salud que han perdido la vida en nuestro país, que han llevado la peor parte de la pandemia. Bueno, hoy un video grabado en el estacionamiento de la Policlínica Metropolitana del personal sanitario bailando Jerusalema, que es una canción que se ha hecho también viral por el contenido que tiene, espiritual que tiene. Esto significa Jerusalén, según lo hemos buscado en redes sociales. De hecho, la canción es Jerusalén es mi hogar. Bueno, este personal sanitario bailando en la Clínica Metropolitana con el Ávila de fondo se ha hecho viral. Es el personal, insistimos, el grupo de personas que ha llevado la peor parte de la pandemia de coronavirus y sigue dando la cara para salvar las vidas de los venezolanos. Nos vamos a ir con este video publicado por Emilio Materán, periodista y director general del diario La Voz. Escuchamos, vemos este video, vamos a la pausa y regreso, venimos con más. Jerusalem, Israelami,
Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Henry Pittier y Venezuela. En plena dictadura de Juan Vicente Gómez en el año 1920, se establece en Venezuela el ilustre naturalista suizo Henry Pittier, uno de los padres de la botánica en Venezuela. Además de científico, Henry Pittier fue funcionario público, lo cual significó que sería varias veces víctima de los caprichos del régimen. La poca ciencia que se hacía en el país estaba confinada a las dos únicas universidades existentes, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de los Andes, las cuales sufrían la desidia del gobierno. A pesar de las dificultades que encontró en su camino, Pittier estableció sobre bases firmes la ciencia botánica, todo un milagro en esa época. A pesar de ser un hombre de edad ya avanzada, Pittier viajó y estudió de manera exhaustiva gran parte del país. Sobre esta experiencia, dejó una enorme obra escrita tanto divulgativa como científica. En este último campo destacan el Catálogo de la Flora Venezolana, que reúne alrededor de 10.000 especies y las plantas usuales de Venezuela, obra que buscaba llegar a los agricultores, médicos y cualquiera que buscara información sobre nuestro país prácticamente desconocido. Gracias a sus escritos y a su espíritu combativo, Pittier llegó a ser un científico muy reconocido y respetado por sus opiniones. Como reconocimiento a su legado, el presidente Eleazar López Contreras bautizó con su nombre uno de los parques nacionales que alberga la mayor diversidad botánica del país, el Parque Nacional Henry Pittier, que en 2017 arriba a sus 80 años de creación. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos
Continuamos, amigos, en Conexión 750 y en esta parte del programa hablamos ampliamente acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, y nos referimos específicamente al desafío del personal docente en Venezuela. Buena parte de ese personal ha decidido, como nos han dicho algunos de nuestros invitados, incluso irse del país y formar parte de esa caravana de migrantes tratando de buscar un mejor destino, tomando en consideración la difícil situación que les toca atravesar en nuestro país. Para que ustedes se hagan una idea, el salario mínimo ya se encuentra en menos de $1 mensual. Extraoficialmente se viene hablando de un incremento, un ajuste antes de que termine este año que llevaría el salario a 1.200.000, lo que equivale prácticamente a $2, quizás un poco más. Y esas son las condiciones con las que tiene que lidiar el personal docente en Venezuela. Nos acompañan para hablar sobre este tema Verónica Medina. Ella tiene un doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad Simón Bolívar, magíster en Gerencia Pública, y ella, entiendo, está detrás o es una de las autoras del informe Situación de los docentes en Venezuela y la migración hacia el exterior. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ti por la invitación, Mayra Alejandra. También nos acompaña vía Zoom Griselda Sánchez, secretaria de Contratación Colectiva de Reclamos y Conflictos de Sinvema, coordinadora de Coalición Sindical Nacional. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Muchísimas gracias por la oportunidad que una vez más nos brindas. Pues mucho interés de conocer la opinión de ambas o la información que puedan compartir con nosotros. Inicio con Verónica Medina. A la luz de este estudio que hemos estado leyendo, que acaban de publicar, es francamente una situación dramática la que tienen que atravesar los docentes de nuestro país, que los obliga, entendemos, a abandonar Venezuela. Bienvenida, la escuchamos. Sí, muchas gracias, María Alejandra. En efecto, en el reporte que estuvimos realizando brevemente, recolectamos 16 desafíos críticos que están atravesando actualmente los docentes, los cuales hemos dividido en 4 grandes áreas. Lo que son desafíos en materia de formación inicial, desafíos en materia de formación continua, lo que tiene que ver con carrera docente y finalmente la situación de remuneraciones e incentivos. Okay. En efecto, la situación más grave y más preocupante, como bien pueda clasificar Griselda, tiene que ver con los retos a nivel de remuneraciones e incentivos. En nuestro estudio nosotros encontramos que un 73% de los docentes manifiestan que han valorado abandonar sus puestos de trabajo por motivos de la baja remuneración y un 41% de ellos tendría pensado hacerlo en un plazo máximo de 6 meses, ¿no? Esto nos arroja un panorama crítico de que no solo ya es un volumen muy importante de docentes que han emigrado del país, los cuales se estima superior a 100.000 docentes, sino que tenemos de los docentes disponibles 73% que están valorando la idea de abandonar la escuela, ¿no? Lo que dejaría a los venezolanos en una situación aún más crítica a nivel de déficit de personal docente. Esto sería, pues, lo primero que pudiera comentarte al respecto. Le pregunto a Griselda Sánchez, que nos ha acompañado en otras oportunidades, si la información que comparte Verónica Medina se compadece con la realidad que ustedes manejan. La escuchamos. Sí, María Alejandra, definitivamente la información que publica Verónica es totalmente cierta. Nosotros hoy incluso estábamos en una institución, visitando una institución, y nos dimos cuenta, una institución que tenía 100 y pico de docentes, habían como 10 maestros. O sea, como 10 maestros. O sea, aquí antes de nosotros, de que comenzara la pandemia en Venezuela, el reporte que nosotros manejábamos es que el 50% de los docentes ya vivían a educación. O sea, lo que pasa es que el Ministerio de Educación como tal no maneja reportes exactos, que hay maestros que han anunciado, que han presentado su renuncia, pero también hay maestros que se han ido y simplemente no han avisado, no han vuelto más, se fueron del país o se cansaron del acoso laboral y no volvieron a las aulas, no manifestaron, no volvieron más, y por supuesto esto no permite que uno maneje un indicador preciso de cuál es la situación real del trabajador de la educación. Pero sí vemos como, por ejemplo, en instituciones muy puntuales, como
en liceos grandes, además, como el República del Ecuador, como la Experimental Venezuela, hay una alta ausencia de docentes. Y luego cuando visitamos, y además nos llama muchísimo la atención que estos docentes estén trabajando una vez a la semana y que no pasen de 20 personas en las instituciones, cuando sabemos que son instituciones que la matrícula de profesores pasa de 100 trabajadores. Es decir, que estos números que están manejando la investigación que han hecho esta zona, verdaderamente hacia allá vamos. Y es lo que nosotros hemos venido denunciando, María Alejandra. Nosotros, por supuesto que denunciamos el tema del salario del maestro, porque el salario es el que ha permitido que el trabajador no se sostenga. Por más vocación que tienes, es difícil que un trabajador en Venezuela pueda mantener, no se puede mantener un trabajador en Venezuela con un salario de 3, de 2 y de 4 dólares. Imposible. O sea, ningún maestro en el país va a dar clase por ese pírrico pago. Estamos viendo que en medio de la pandemia el docente está reinventado, mucho dando clases y cobrando en dólares, trabajando con menos niños y ganándose 40, 50 dólares trabajando con pocos niños. Es decir, se ha privatizado, Alejandra, la educación en Venezuela. La educación pública hoy en Venezuela no existe, desapareció la educación pública del país, se privatizó la educación porque además le pides a los representantes que lleven alimentos, que lleven cloro, que lleven jabón, le estás cobrando también la educación. Pero no es que desestimamos esto, pero no puede ser posible que entonces todo va a quedar en manos de los ciudadanos, porque además los padres de nuestros jóvenes tampoco tienen cómo alimentarse. O sea, es necesario que se recupere el poder adquisitivo, porque la hiperinflación lo que permitió fue que todos los trabajadores nos quedáramos sin un salario justo para poder seguir trabajando en el sistema educativo. ¿Y qué nos preocupa? Que no hay respuesta, María Alejandra, que tenemos ya 2 años consecutivos en la calle y que cuando regresemos, cuando retorne la realidad en el país, que podamos volver, que ya la pandemia, bueno, el virus ya no exista, bueno, que sabemos que esto va a ser un tiempo largo, pero no, ¿cómo vamos a retornar? O sea, ¿cuál va a ser la realidad? Que vamos a trabajar una vez a la semana, María Alejandra. ¿Qué país puede salir adelante trabajando una vez a la semana, atendiendo atención una vez a la semana? Porque Aristóbulo está consciente que con lo que el maestro está ganando no puede vivir. Yo creo que todos los ciudadanos debemos ponernos al frente de la tragedia que ocurre en el sector de educación, porque sin educación no hay ni presente ni futuro para nadie. Y esto es una realidad. Le pregunto a Verónica Medina, porque ciertamente el gráfico número 15 y aseguran que el 73% ha considerado renunciar a su trabajo como docente. Vamos a tener que... Disculpe, María Alejandra, que no... Sí, me parece que estamos haciendo feedback. Vamos a ver si me... No pasa nada que salga el teléfono. No, creo que no lo vamos a poder hacer así. Le sugiero a mi equipo que hagamos una pausa y resolvemos el problema técnico para que se escuche perfectamente la conversación que estamos sosteniendo con nuestra invitada sobre la situación de los docentes en Venezuela. Vamos a la pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando.
Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de los desafíos de la docencia en nuestro país, tomando en cuenta este informe de Equilibrium Cende que se ha publicado recientemente, que arroja datos interesantes y en realidad preocupantes, alarmantes sobre lo que está ocurriendo con el sector de educación en nuestro país. Y yo dejaba una inquietud antes de hacer la pausa para ver si mejorábamos la conexión con nuestras invitadas. La autora, nos acompañan vía Zoom, la autora del estudio, una de las responsables de este estudio, que es Verónica Medina, con doctorado en Ciencia Política de la Universidad Simón Bolívar, y también nos acompaña una representante docente, Griselda Sánchez, secretaria de Contratación Colectiva de Reclamos y Conflictos de SINDEMA. Yo he dejado una inquietud, y francamente nos preocupa y mucho este dato que me parece que ya Verónica Medina mencionaba, y es que hay 73%, 7 de cada 10 docentes aseguran que han considerado renunciar a su trabajo como docente producto de las condiciones laborales. Y yo le pedí un comentario sobre este dato grueso, porque si esto se materializa, bueno, ¿en qué situación quedaría nuestro país, o al menos el sistema de educación? ¿Qué puede decirnos Verónica Medina? La escuchamos. Sí, en efecto, María Alejandra, como tú bien comentas, este es un dato grueso, pero viéndolo es cuál es la probabilidad de que esto se materialice en corto plazo. Lo que respondían los docentes encuestados era que un 41% de ellos lo había valorado de manera muy seria renunciar en los próximos 6 meses, lo cual no deja ser de toda forma una cifra preocupante. ¿Cuáles serían las consecuencias? Bueno, de por sí ya la situación es compleja porque ya existe un déficit general de docentes, que lo más relevante es que el ministerio niega, porque la última vez que el Ministerio de Educación publicó su memoria y cuenta, que fue en el año 2015, en esa memoria y cuenta se reflejaba que habían alrededor de 550.000 docentes en el país. Ya para la fecha, los diferentes sindicatos que hacen vida en el país venían monitoreando y detectando que esta cifra iba en descenso por las renuncias y por la migración que hemos comentado. El ministerio pasó 3 años de silencio absoluto, sin publicar memoria y cuenta, sin publicar cifras de nada con respecto a cuál era el volumen de docentes en el país. Luego, el año pasado, de manera sorpresiva, el INE publica un informe en donde dice que la cantidad de docentes es alrededor de 650.000, cifra que para nada se corresponde con lo que se viene recogiendo en los diferentes informes de las ONG y lo que viene recogiendo el sindicato desde hace varios años, ¿no? Entonces, tenemos por un lado un ministerio que no reconoce que hay un déficit cuantitativo de docentes y en el tiempo, ¿no? Esto por un lado. También tenemos una situación que hay un déficit cualitativo, y ¿a qué voy con esto? Por un lado, hay ciertas disciplinas, sobre todo educación media, lo que tiene que ver con las asignaturas de matemática, física, química, inglés, en donde el déficit es más pronunciado. Entonces, estamos hablando de que hay un riesgo severo, pero muy grave, de que estas materias en muchos planteles queden desiertas, que ya ha ocurrido, ¿no? Queden desiertas porque no haya quien lo dicta. Y finalmente, para terminar de completar este panorama sombrío con respecto a los docentes, tenemos también un déficit cualitativo, porque no podemos ignorar la realidad que muchos de los docentes que actualmente están en el sistema educativo venezolano no tienen el perfil adecuado para el cargo. Y esto ocurrió porque esto es producto de muchas cosas, ¿no?
Por un lado, durante muchos años las universidades relajaron en exceso los mecanismos de ingreso para las carreras pedagógicas y eran consideradas como las carreras fáciles a las que se entraban quienes no tenían cupo en otras materias. Esto es una realidad que ha ocurrido y que ha llevado a que muchos perfiles muchos docentes no tengan el perfil adecuado. Y finalmente pasa con que el Estado venezolano desvirtuó de facto los mecanismos de ingreso por concurso de mérito al sistema educativo. Tenemos aproximadamente el 55% de los docentes están en condición de interinos y por tanto no han ingresado a los planteles a través de concursos, ¿no? Entonces, tenemos toda una cantidad de personal que no ha recibido la formación adecuada, muchos ingresaron con criterios políticos, clientelares a los planteles y por supuesto esto es un panorama bastante preocupante, María Alejandra. Vale. Le pregunto a Griselda Sánchez, porque es decir, da la impresión que es política de Estado, lo hemos hablado con ella en otras oportunidades, otros dirigentes sindicales, esto de tener salarios muy bajos para los trabajadores de nuestro país, incluyendo el sector docente, pienso en el sector salud, prácticamente en todos los sectores que forman parte de la administración pública, incluyendo los pensionados. ¿Qué puede ocurrir si eso no cambia en el tiempo? Extraoficialmente, lo decíamos hace algunos minutos, ha trascendido que quieren hacer un ajuste de salario mínimo a 1.200.000 bolívares, que equivalen a $2, un poco más, mensuales. Eso no alcanza para absolutamente nada. Quisiera su comentario, ¿la escuchamos? Sí, María Alejandra, bueno, mira, aquí lo que va a ocurrir, aquí ya tenemos una tragedia en Venezuela, ya hay muchos maestros que han fallecido por cuadros de desnutrición, muchos trabajadores, obreros, administrativos, porteros, estudiantes que han muerto por el alto cuadro de desnutrición que se vive hoy en Venezuela. Por eso nosotros hemos calificado a este régimen de genocida, porque es un genocidio lo que hoy se hace con la educación. Entendemos que esto es un proyecto político planificado para destruir la educación, porque destruyendo la educación destruyes al país. O sea, ¿qué le va a quedar al profesional? Irse, abandonar, salir, lo que estamos viendo en la frontera. Bueno, ahorita no porque está cerrada, pero lo que hemos venido viendo, gente emigrando fuertemente, no necesariamente los profesionales, acá está migrando todo el mundo, los sectores populares. Aquí la gente siente que en Venezuela no hay presente y no hay futuro. Sin embargo, bueno, muchos profesionales, como en el caso de todas las que estamos en este momento, en esta entrevista, bueno, apostando a Venezuela, desnudando la realidad de lo que aquí ocurre, porque creemos que definitivamente esto tiene solución, y sí la tiene, pero hay que tomar medidas económicas que definitivamente ayuden y coadyuven a los trabajadores a poder vivir, porque el derecho a la vida es un derecho humano. Nosotros tenemos deberes que cumplir, sí tenemos deberes, pero el derecho a la vida en este momento está siendo vulnerado. En el momento que se le metió la mano en el bolsillo a la clase trabajadora, se le robó sus prestaciones sociales, sus salarios, se le dejó sin HCM, sin seguro funerario, en ese momento lo perdimos todo. Aquí lo que vemos es un gobierno que fracasó, un gobierno que definitivamente no supo gerenciar y que destruyó todo lo que es el aparato económico del país. Entonces hoy vemos a un país destruido, a una educación destruida, sin servicios de agua, sin servicios de luz, en las escuelas, nuestros jóvenes sin cuadernos. No es posible que veíamos jóvenes con cuadernos de hojas recicladas, amarradas con algún hilo, algún pabilo, porque ni siquiera un cuaderno, María Alejandra, en un país donde sabemos que hay posibilidades de sembrar, hay posibilidades de hacer muchas cosas, pero que lamentablemente el régimen acabó con todo. Es por eso que nosotros, los trabajadores de la educación, bueno, queremos además felicitar este excelente trabajo que está presentando Verónica Medina, que además se ajusta totalmente a la realidad que nosotros estamos viviendo. Nosotros creemos y apostamos a la reconstrucción de la educación en el país, y es por eso que nosotros hemos hecho un llamado a los trabajadores a no seguir, a estar de brazos caídos, porque seguir inventando notas como se ha venido haciendo con las áreas de matemática, física, química, biología, historia, castellano, ya no es un crimen, María Alejandra, para un país, y nosotros lo hemos denunciado, y nosotros sentimos que la reconstrucción de la educación venezolana ya comenzó, aunque este régimen no se haya ido,
ya comenzó, María Alejandra, porque el hecho de que hoy los docentes se paren y digan, no vamos a seguir, no podemos continuar con estos sueldos de hambre, no podemos continuar inventando notas. Oye, eso es un indicio de que hay un grupo importante de trabajadores de la educación que está dispuesto a reconstruir este país. Y para eso vamos a necesitar gente capaz, gente profesional, que se restablezca el hilo constitucional, que el reglamento del ejercicio de la profesión docente sea que diga quién va a un cargo superior, que se abran los concursos para que los docentes sean sometidos a unas pruebas que le permitan medir que realmente están pagados y están capacitados para ocupar cargos superiores. Hay que despolitizar la educación en Venezuela. No podemos seguir con una educación partidizada. Definitivamente apostamos a la reconstrucción del país, María Alejandra, y esto pasa porque sigamos en la calle, porque sigamos protestando, porque los padres, madres y representantes entiendan que el problema de la educación es un problema de todos, que no es un problema de educación inicial, de educación básica, es un problema de educación como tal, llámese inicial, llámese media, llámese universitaria, porque lo que está ocurriendo hoy en la media y en la inicial también sucede en educación superior. Gracias a ambas por atendernos, acompañarnos en esta parte del programa. Verónica Medina es doctora, tiene doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar, magíster en Gerencia Pública. Bueno, ella dirigió esta investigación, este trabajo, Equilibrium CND, sobre los desafíos de la docencia en nuestro país. Y también Griselda Sánchez, secretaria de Contratación Colectiva, Reclamos y Conflictos de SINDEMA, además coordinadora de la Coalición Sindical Nacional. Gracias a ambas por atendernos, acompañarnos y compartir información de utilidad que preocupa y mucho sobre el destino de la educación en nuestro país. Un dato al cierre. Hoy, bueno, los ojos están puestos, insistimos, como dijimos al inicio, en los Estados Unidos, y hay un dato que hemos destacado en redes sociales del profesor Steve Hanke, él es economista de la Universidad Johns Hopkins, especialista en hiperinflación. Él dice que aunque las encuestas hablan de un resultado cerrado o incluso favorecen a Joe Biden, atención con las apuestas, lo que ha pasado, las apuestas en las últimas 24 horas en Arizona, uno de los estados cruciales para esta elección. Pero las apuestas dan como ganador a Donald Trump, más del 50% de probabilidad. Y pasa algo parecido en Carolina del Norte, otro bastión que va a ser fundamental esta noche. Da como ganador en las últimas 24 horas a Donald Trump. No sabemos si esto va a ser el resultado final, pero bueno, es un dato que destaca el profesor Hanke a tomar en cuenta. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Espares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Cartaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas,